Bendito Dios, tuya es la gloria, la honra, la alabanza y el honor, porque solamente a ti pertenece. Espíritu Santo, gracias, porque tenemos tu gloria y tu presencia en este lugar, porque tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos traes, Señor, hambrientos de tu presencia y de tu gloria, porque has estado derramando tu unción de a poco, Señor, porque tu presencia ha ido creciendo, porque cosas mayores seguirás haciendo en medio de nosotros, Señor, y todo lo haces porque nos amas, Señor, y amas la cosecha que vas a entregar en este lugar. Creemos por cosas grandes, poderosas y maravillosas, porque estamos en tiempos finales y necesitamos más de ti y más de tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Éxodo 33, versículos 14 y 15. Éxodo 33, versículos 14 y 15. El tema de hoy se titula: no pierdas la presencia de Dios. No pierdas la presencia de Dios. Éxodo 33, versículos 14 y 15. 33, 14 y 15. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este episodio de la escritura sucede en un momento muy crítico, donde Israel había pecado en contra de Dios construyendo el becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés: no voy a ir con este pueblo porque es un pueblo rebelde y contumaz, y no voy a ir con ellos. Es más, lo voy a destruir y de ti haré una nación grande. Moisés intercede, pide misericordia por el pueblo y Dios los perdona. Pero luego Dios dice: ve y llévalos por el desierto hacia la tierra prometida. Y Moisés le dice: Señor, si tú no vas a ir con nosotros, yo no quiero hacer parte de esta tarea. Si tú no vas conmigo, si tu presencia no va a ir conmigo, entonces no quiero ir a ningún lugar. Y Dios le da esta palabra a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si hay algo que trae la presencia de Dios a nuestras vidas, es descanso en nuestras almas, es paz en nuestras mentes, es bendición a nuestras almas. Cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios más que cualquier otra cosa, esa presencia de Dios va a traer sobre nuestras vidas un descanso muy especial. Si tú estás cansado o atribulado mentalmente, emocionalmente, necesitas de la presencia de Dios. Si tú te encuentras en este momento pasando por momentos de angustia, de aflicción, de soledad, de rechazo, quiero decirte que necesitas la presencia de Dios. Moisés anheló la presencia de Dios más que cualquier otra cosa, y eso es lo que nosotros necesitamos, porque la presencia de Dios es una bendición para el templo. Lo más hermoso de esta iglesia no son los equipos de amplificación, no son las sillas, no es la guitarra, no es el local que tenemos. Lo más hermoso que tiene la iglesia es la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Ese es el tesoro que la iglesia ha descuidado por muchos años y por mucho tiempo. Y ya hoy en día se le presta mucha atención a los templos, a las edificaciones, al tipo de instrumentos que se compran. Y hoy en día las iglesias están más preocupadas por los bienes materiales que por la presencia de Dios, cuando debería ser al revés, preocuparnos por la presencia de Dios, y la presencia de Dios traerá el resto. La presencia de Dios traerá la añadidura. Pero la iglesia de hoy en día a nivel global es una iglesia más preocupada por la infraestructura que por la presencia de Dios. Les conté de un ministro que fue a los Estados Unidos a una iglesia muy grande, gigantesca, y alguien le estaba dando el recorrido por los salones de los niños, las oficinas donde estaban todos los medios de comunicación, el salón principal. Pero lo último, el pastor preguntó: ¿y dónde está el lugar de la oración? Y el que le mostraba toda la edificación dijo: aquí no oramos, aquí trabajamos.
En otras palabras, en esa iglesia, aunque tenía un templo majestuoso, aunque tenía una infraestructura para mover multitudes, les faltaba una cosa, lo más importante: la presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, no hay bendición. Y eso lo entendió el rey Salomón. Segunda de Crónicas 7, versículos del 1 al 3. Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículos del 1 al 3. Segunda de Crónicas 7, versículos del 1 al 3. Salomón construyó el templo más glorioso de su tiempo. Un templo lleno de oro, de piedras preciosas, de telas majestuosas. Un templo que superaba cualquier templo de su tiempo. Pero Salomón entendió que ese templo no tenía ningún sentido a menos que la presencia de Dios estuviera ahí. Y eso es lo que necesitamos en este lugar, entender que lo más importante es la presencia de Dios. Segunda de Crónicas 7 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Qué le sigue a la oración? Diga: fuego del cielo. Si la iglesia ora, fuego del cielo va a caer. Si la iglesia no ora, no va a haber fuego, no va a haber candela. Y Salomón acabó de orar y descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa o el templo. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Moisés hace una oración de pie, con los brazos en alto delante del pueblo, consagrando la casa del Señor al Señor. Pero Moisés reconoció que esa casa no era nada sin la presencia de Dios. Y cuando él finalizó de orar, la gloria de Dios, Dios mismo, descendió del cielo y se metió en esa casa. Se manifestó fuego y un humo tan fuerte como una nube densa que llenaba el lugar, de tal manera que los sacerdotes no podrían entrar al templo de Dios a causa de la gloria de Dios. Y cuando el pueblo vio la gloria, dice que se postraron y adoraron a Jehová, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hermanos, la iglesia necesita solo la presencia de Dios, solo la presencia del Espíritu Santo. Debemos dejar de preocuparnos por tantas cosas y más bien preocupémonos por la presencia de Dios. Es bueno tener una buena alabanza, es bueno tener maestras de escuela infantil, es bueno tener buenos predicadores, pero es mejor tener la presencia de Dios. Que en todas las cosas le digamos: Señor, queremos tu presencia en esto que vamos a hacer. Porque si tu presencia no hace nada, si tu presencia no se manifiesta, estamos en ceros. Nada va a suceder, nada va a pasar. Pero si tu presencia está, todo es posible. También la presencia de Dios es una bendición para la casa, para la familia, para el hogar. Segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6, versículos 10 al 12. Es una bendición para la casa. Dios quiere bendecir tu casa, y esa bendición viene a través de su presencia. Por eso tu casa tiene que estar preparada. Tu casa tiene que santificarse para el Señor. Tu casa tiene que ser apartada para que la gloria de Dios se mueva en ese lugar. Yo hay hogares de la iglesia que visito que cuando entro inmediatamente siento la presencia de Dios. Pero cuando llego debajo de las escalas, entre un piso y otro, a veces encuentro un atril, encuentro un cojín y una Biblia abierta. Y pregunto: ¿y esto qué es? Y las hermanas dicen: este es el lugar de encuentro con el Señor. Pastor, porque todos los días por la mañana o por la tarde o por la noche vengo y me posto en este lugar y clamo a Jesús, clamo por su presencia, invoco al Espíritu Santo. Y por eso cuando entro a esas casas muchas veces experimento la unción de Dios, la presencia de Dios. Porque donde Dios es honrado, Él se manifiesta. Pero donde no es honrado, el Señor no se va a manifestar. ¿Para quién estás preparando tu casa?
Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Resulta que la presencia de Dios estuvo fuera de Israel por 20 años. Y el rey Saúl no se preocupó por la presencia de Dios en esos 20 años. Gobernó sin el arca. Gobernó sin la presencia de Dios. Hermano, qué fácil es hacer cosas sin que Dios esté presente. Marcos Witt un día dijo que si la iglesia de hoy en día, el Espíritu Santo la abandonara, seguiría funcionando el 90% de la iglesia, porque el 90% de la iglesia ya está funcionando sin el Espíritu Santo. Y yo creo que es así, porque las iglesias ya no están dependiendo de Dios. Están entrando en muchos métodos, en muchas cosas para hacer, pero no se está buscando verdaderamente a la presencia del Señor. Y entonces David llega al reinado y trata de llevar el arca de Dios a la ciudad de David. Pero en el camino resulta que un hombre pone la mano sobre el arca porque se iba a caer, y el hombre cae muerto, que es Usa. Porque Dios había dicho que el arca de Dios la iba a cargar los sacerdotes y no unos bueyes, y la traían bueyes, y por eso sucedió eso. David no entendió que el arca de Dios quiere estar es en nosotros, sobre los hombros de los sacerdotes, y nosotros somos sacerdotes en Cristo, somos los encargados de llevar el arca de Dios. El arca de Dios no está aquí en la tarima. El arca de Dios no está en las paredes. El arca de Dios no está en el techo. El arca de Dios está es en nosotros. Y eso lo debemos entender. Y dice que luego David dejó el arca en la casa de Obed-edom geteo y lo dejó por 3 meses. ¿Y cuál fue el resultado de la presencia de Dios? Porque el arca de Dios es la presencia de Dios. El resultado fue que esa casa comenzó a ser bendecida. Si había enfermedad, la enfermedad salió. Si habían espíritus que atormentaban, no volvieron a regresar. Si había escasez, comenzaron a ser bendecidos sus campos, sus bueyes, sus animales, porque eso es lo que trae la presencia de Dios. Trae bendición en todas las áreas. Preocúpate de la presencia de Dios y Dios se preocupará por ti. Esa palabra me la dio un día el Señor. Me dijo: preocúpate solo por mi presencia, que yo me encargo de tus cosas. Encárgate de buscar mi gloria, mi presencia, y yo me encargaré de las cosas tuyas. El Señor me dijo: protege la unción, y la unción te va a proteger a ti. Digan conmigo: debo proteger la unción, y la unción me va a proteger a mí. Protege la presencia de Dios, no la pierdas. Eso es muy importante. Y cuando David se dio cuenta que la casa de Obed-edom estaba bendecida, entonces David quería llevar esa presencia a la ciudad de David, y así lo hizo. Porque la presencia de Dios no debe ser para una familia. La presencia de Dios debe ser para toda la iglesia. La bendición de Dios no es para unos cuantos. La bendición de Dios es para todo su pueblo. Y por eso necesitamos aprender a cuidar la presencia de Dios. Hermano, ¿estás cuidando tu casa? ¿Qué estás permitiendo que entre en tu casa? ¿Tu casa es un lugar de alcohol? ¿Tu casa es un lugar de cigarrillo? ¿Tu casa es un lugar donde se ve lo que no se debe ver? ¿Tu casa es un lugar donde se hacen fiestas? ¿Qué es lo que se hace en tu casa? ¿En tu casa tú permites que tus hijos entren y forniquen? Porque si tú estás permitiendo esas cosas, la presencia de Dios no puede llenar ese lugar. La presencia de Dios no puede bendecir tu vida hasta que no te arrepientas, le pidas perdón al Señor y clames que esa presencia de Dios venga. Porque hay que santificarnos para que la gloria de Dios venga. Y eso es muy importante.
Todo lo que toca la presencia de Dios es bendecido. Cuando usted mira la historia de los hombres de Dios, Martín Lutero, John Wesley, Juan Calvino, todos estos reformadores, todos estuvieron bajo la presencia de Dios y por eso pudieron hacer grandes cosas para el Señor. Ahora, hay algo muy importante que debemos comprender, que es en lo que me voy a concentrar hoy. Debemos aprender a cuidar la presencia de Dios, porque podemos tener la presencia de Dios hoy y mañana perderla. Podemos tener una unción especial del Espíritu Santo hoy y mañana perder esa unción. Porque la presencia del Espíritu Santo o la unción no es algo, es alguien, es una persona, y es el Espíritu Santo. Porque muchas personas piensan que la presencia de Dios es como un poder que se puede usar y no más. No, la presencia de Dios es una persona, es el Espíritu Santo. Y cuando tú amas a una persona, tú te preocupas por cuidar tu relación con esa persona. Tú te preocupas por no herirle en aquellas cosas que tú sabes que le pueden herir. Tú te preocupas y te interesas por conocerle de una forma más profunda, de conocer sus características, de conocer sus cualidades, sus virtudes y sus defectos, porque te preocupas por esa persona. De igual manera tenemos que hacer nosotros con el Espíritu Santo. Si nosotros lo amamos, tenemos que cuidar la relación con Él. Necesitamos cuidar ese amor con el Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu Santo, esa búsqueda de la presencia de Dios. Y cuando lo comencemos a hacer, el Espíritu Santo se va a comenzar a manifestar. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Santiago capítulo 4, el versículo 4 y 5. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. 4, 4 y 5. El Espíritu de Dios te anhela y te anhela celosamente. Como un padre cuida a sus hijos, evitándoles un mal y un perjuicio, y les da consejos para evitar consecuencias por errores que cometan, de igual manera el Espíritu Santo nos anhela y nos anhela con un cuidado especial. Nos anhela celosamente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Digan conmigo: el Espíritu me anhela celosamente. Y aquí se está hablando de cuando el cristiano comienza a agradar las cosas del mundo en vez de agradar a Dios. Comienza a agradar a los compañeros de su trabajo en vez de agradar a Dios. Comienza a agradar a su familia en vez de agradar a Dios. Las cosas del mundo. Y eso se llama un adulterio espiritual, porque nosotros nos hemos desposado con Cristo. Estamos esperando al novio para casarnos con él, ya le pertenecemos a él. Y el encargado de cuidarnos y de prepararnos para la boda se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te anhela y te cuida celosamente para que cuando Cristo venga encuentre una virgen, encuentre una doncella con vestiduras blancas que está preparada para él. Y por eso el Espíritu Santo nos cuida celosamente. En otras palabras, tú tienes que cuidar tu relación con el Espíritu Santo. Tú no puedes escuchar cualquier tipo de música, porque tú ya eres del Señor. Y tú sabes que hay música que edifica y hay música que no edifica. Tú no puedes mirar cualquier tipo de programación en la televisión, ni ver cualquier tipo de película en el cine, porque tú ya eres una persona que está dedicada y consagrada al Señor. Tú ya no puedes hablar de cualquier manera. Tu lenguaje tiene que ser puro. De tu boca no pueden estar saliendo madrazos, ni palabras con doble sentido, ni chistes verdes, porque ahora le perteneces al Espíritu Santo. Y Él te anhela celosamente.
Tú no puedes tener los pensamientos que quieras. Ahora tienes que tener la mente de Cristo. Y cuando tú cuidas tus oídos, tus ojos, tu boca, cuando cuidas tus manos, cuidas tus pies, cuidas tu corazón de lo que haces para Dios, el Espíritu Santo te va a usar grandemente. Él te anhela celosamente y no podemos volvernos en enemigos de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. 5:19. Y es una palabra muy sencilla. Dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Digan: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguemos a la presencia de Dios. Que cuando el Espíritu Santo se comience a manifestar, no apaguemos su presencia, sino que cuidemos la presencia de Dios. Cuidemos al Espíritu Santo. En la Biblia hay un caso que es el rey Saúl, un rey llamado por Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él con poder y cambió su corazón, cambió su mente. Salía para la guerra y el Espíritu Santo venía sobre él y lo respaldaba. En otras ocasiones comenzó a profetizar porque el Espíritu estaba sobre él. Pero Saúl no entendió que estaba tratando con una persona. Él pensó que estaba tratando con una cosa. Y Saúl no cuidó la comunión con Dios. Comenzó a apartarse de la comunión con Dios. Y el resultado de apartarse de la comunión con Dios es que comienza a traer el pecado a su vida. Y él comenzó a pecar y no se arrepentía. Y el Espíritu Santo todavía estaba sobre él, dándole oportunidad, llamándolo al arrepentimiento, pero él no se quiso arrepentir. Y llegó el momento en que el Espíritu Santo lo dejó. Llegó el momento en que el Espíritu Santo lo abandonó y un demonio de parte de Dios lo atormentaba. Porque perder la presencia de Dios es perder la protección del Señor. Hay iglesias que se levantaron bajo el fuego de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo la unción. Y llegó el momento en que perdieron esa unción, esa presencia, y esas iglesias desaparecieron. Iglesias que llegaron a tener más de 20,000 personas y ya no existen. Iglesias que llegaron a tener 5,000, 10,000 personas y ya no existen. ¿Por qué? Porque comenzaron con la presencia de Dios, luego descuidaron la presencia de Dios, entró el pecado, no se arrepintieron, no volvieron al Señor, y entonces, hermano, se acabó la obra que Dios quería hacer con ellos. Cuidemos la presencia de Dios. Si tú quieres traer la presencia de Dios a tu vida, a tu casa y a la iglesia, no podemos apagar ese fuego, hay que cuidarlo. Porque lo más difícil no es traer la presencia a Dios, lo más difícil es mantenerla. Lo más difícil no es que usted construya una empresa, sino que es mantenerse arriba. Lo más difícil no es que usted logre tener un buen trabajo, sino que usted permanezca en ese trabajo. Lo mismo con la presencia de Dios. Lo más difícil no es traerla. Dios responde a nuestra búsqueda. Si le buscamos la presencia, Dios desciende. Pero si no cuidamos esa presencia, se puede perder. Cuidemos la presencia del Señor. Hechos capítulo 7 versículo 51. Hechos 7, 51. El Espíritu Santo, a través de la Escritura, nos da estas palabras para que entendamos que no debemos coger las cosas de Dios con liviandad. Y si lo hemos hecho, hay que volver a pedir perdón. Hay que volver a restaurar. Hechos 7, 51. Hechos 7, 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo puede ser resistido. Cuando el Espíritu Santo se manifestaba al medio de Israel, Israel no lo entendía. No conocían el movimiento del Espíritu Santo y terminaron rechazando al Espíritu Santo. Hermano, no rechaces al Espíritu de Dios. No te opongas a Él, más bien ríndete al Espíritu Santo, que es diferente. Muchas personas rechazan al Espíritu Santo hablando mal
de los hombres que Dios está usando. Si usted ve una persona que está ungida, así esté torcida, déjeselo a Dios, no se meta con esa persona, porque Dios le dio la unción y Dios le tomará cuentas de la unción que le dio. Pero a veces los cristianos comenzamos a criticar personas que están ungidas y comenzamos a contristar y a resistir al Espíritu Santo. Hay personas que critican la sanidad de Dios, no les gusta nada con la sanidad, no les gusta nada con los milagros, no les gusta nada con lo glorioso. Y entonces, ¿qué hacen? Viven criticando las iglesias que les gusta la sanidad de Dios, viven criticando las iglesias que les gusta la liberación. Les conté un testimonio la otra vez de una iglesia, creo que fue en Honduras. Escuché el testimonio del pastor. Él era un pastor que tenía una iglesia como de 1000 personas, pero a ese pastor no le gustaba nada con el Espíritu Santo. Entonces no quería nada con la sanidad. Él decía que las iglesias que echaban fuera demonios, que estaban mal, que eso no era de Dios, que era pura emoción. A él no le gustaba el derramamiento del Espíritu Santo y se oponía a hablar en lenguas. Pero un día él invitó a un evangelista a su iglesia, pero él no sabía que el evangelista estaba lleno de la unción de Dios. Y entonces el pastor lo presentó y lo dejó predicar, y al final de la predicación el evangelista comenzó a orar y el Espíritu Santo descendió. La gente comenzó a sanarse, los endemoniados comenzaron a ser libres, comenzó la gente a hablar en lenguas y el pastor se puso furioso. Y cuando terminó el evangelista lo llamó aparte y dijo: ¿sabes qué? Para mañana que predicas no puedes volver a hacer eso, porque eso no es de Dios, eso no nos gusta en esta iglesia, no puedes orar por enfermos. ¿Qué estaba haciendo el pastor? Estaba resistiendo al Espíritu Santo. El evangelista sintió que el Espíritu Santo se contristó, que el Espíritu Santo se incomodó, y le dijo: bueno, pastor, te voy a obedecer. Y al otro día el evangelista se subió triste, predica en esa congregación, y cuando terminó y se iba a ir, dijo: Espíritu Santo, si tú quieres, haz. Solamente dijo eso: Espíritu Santo, si tú quieres, haz. Y se fue, y el Espíritu Santo cayó. Y otra vez la gente a liberarse, sanidades, la gloria de Dios se movió. Pero lo más tremendo es que el primero que cayó al piso fue el pastor. Y el Señor no lo dejó levantarse. El pastor tuvo que llegar de rodillas a la tarima, llorando, cogió el micrófono, se prendió de la tarima por el poder de Dios y le pidió perdón a Dios y a la iglesia, porque él había resistido al Espíritu Santo por mucho tiempo. Y hoy en día hay iglesias que están resistiendo al Espíritu Santo. A veces por YouTube me gusta escuchar a algunos que son muy buenos predicadores, pero me duele mucho cuando comienzan a criticar la sanidad y dicen que las sanidades fue para el tiempo de los apóstoles, que la liberación fue para el tiempo de los apóstoles, que el hablar en lenguas fue para el tiempo de los apóstoles, que eso no puede suceder hoy. Y mi pregunta es: ¿acaso Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por siempre? ¿Acaso el Espíritu Santo que sanaba hace 2000 años no es el mismo Espíritu Santo que está sanando hoy? No podemos resistir al Espíritu Santo y las cosas que Dios hace. Un día Jesús echó un demonio de un joven y los fariseos dijeron: él echa fuera demonios por Belcebú. Y el Señor les dijo: mire, cuidado con eso, porque pueden hablar en contra mía y yo los perdonaré, pero si ustedes van a blasfemar contra el Espíritu Santo, nunca se les será perdonado. Y ellos estaban criticando la liberación de un endemoniado. Por eso, cuando usted vea que alguien está siendo usado, simplemente ore por la persona, bendígalo, que Dios lo use más. Y si esa persona no está bien, simplemente déjeselo al Señor, pero no abramos nuestra bocota contra personas que Dios ha ungido. Amén. Eso lo debemos entender. No luches contra el Espíritu Santo. Si Él te habla algo, simplemente obedece. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El versículo 30 y 31, Efesios 4, versículos 30 y 31. Y dice, desde el 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos,
nada de palabras corrompidas, ni de doble sentido, ni palabras vulgares, ni palabras hirientes a otras personas. ¿Por qué? Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué hacen las palabras necias? Contristan el Espíritu Santo. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El Espíritu Santo es una persona, hermanos, tan tierna, tan dulce, tan amable. Por eso cuando usted dice estoy sintiendo la presencia de Dios, ¿cómo la siente usted? Usted siente amor, usted siente amabilidad, usted siente una ternura, usted siente como que lo abrazan. Hay personas que sienten que le ponen una mano cálida encima, y cuando miran no es nadie, es el Espíritu Santo que los está tocando, los está visitando. Él es tierno y dulce, pero el Espíritu Santo es muy sensible. Y hay cosas que hieren su corazón, como la ira, el enojo, la gritería. Mujeres, nada de gritería en la casa, ni malicia ni maledicencia, porque estas cosas contristan al Espíritu Santo de Dios. Miren, hermanos, a veces la presencia de Dios está muy bien en una iglesia, en un grupo, y se siente la presencia de Dios, la unción está ahí, y de repente eso se apagó. De repente como que la presencia de Dios se fue. ¿Y saben por qué? Por la irreverencia de la gente ante la presencia del Espíritu Santo. Porque a veces los pastores están ministrando y la gente está charlando atrás y contando chistes, o están chateando en el celular mientras que la presencia de Dios está moviendo. Y cuando el Espíritu Santo ve eso y percibe eso, ¿qué sucede? Se apaga la presencia de Dios, porque están irrespetando la presencia de Él. Cuidemos la presencia de Dios. Cuando estén ministrando, si usted no se quiere quedar en la administración, váyase para la casita, pero no se quede entreteniendo a otros. No haga que el Espíritu Santo se contriste. Más bien métase en la presencia de Dios, cierre sus ojos y comience a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esos tiempos de oración. Eso es muy importante. Se puede llegar a amar tanto al Espíritu Santo que usted está dispuesto a perder cualquier cosa menos a la presencia de Dios. Salmo 63, versículos del 1 al 3. Salmo 63, del 1 al 3. Salmo 63, versículos del 1 al 3. Salmo 63, versículos del 1 al 3. David dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Si tu vida está seca y tu vida está árida, necesitas buscar la presencia del Espíritu Santo. Pero dice que tu alma debe tener sed de la presencia de Dios. Tu espíritu tiene que buscar la presencia de Dios, y tu carne tiene que anhelar la presencia de Dios. Y para que la carne anhele la presencia de Dios, quiere decir que esa persona pasa mucho tiempo en la presencia de Dios, de tal manera que luego hasta el mismo cuerpo le pide el buscar la gloria del Señor. Versículo 2: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La clave de la unción de Dios es buscarlo con todo el corazón, buscarlo con toda intensidad, anhelarlo con todo el corazón. Que cuando tú estés de rodilla delante de Él, que cuando tú estés en la presencia de Él, diga: Señor, esto es mejor que cualquier cosa en esta vida. Esto es mejor que la familia. Esto es mejor que los bienes materiales. Esto es mejor que cualquier cosa. Tu presencia vale más que cualquier cosa. Y cuando tú comienzas a anhelar la gloria de Dios de esa forma, la Biblia dice que en medio de esa tierra seca y árida verás el poder y la gloria de Dios. ¿Quieren ver el poder y la gloria de Dios? Busquen a Dios con toda intensidad. Busquen al Señor con todo su corazón. David, el rey David, perdió muchas cosas,
pero él amó la presencia de Dios sobre cualquier cosa. Y la presencia de Dios le permitió sostenerse aún en los momentos más difíciles de su vida. Ama la presencia de Dios sobre cualquier cosa en esta vida. ¿Por qué es peligroso perder la presencia de Dios? Muy sencillo, porque la presencia de Dios es como un vestido que está sobre nosotros. Porque la presencia de Dios es como un manto que está sobre nosotros. Y cuando la persona pierde esa presencia, se le nota en el rostro, se le nota en el semblante. Cuando una persona está mal con Dios, se puede ver. Porque es que la presencia de Dios hace diferente a las personas. Y cuando la persona tiene contristado al Espíritu Santo, no está buscando la presencia de Dios, inclusive en el semblante se le nota. Debemos cuidar esa presencia de Dios. Vamos a irnos también Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 3, el versículo 7 y el versículo 8. Génesis 3, 7, 8. Adán y Eva pecan, y cuando pecan, ¿qué sucede? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, sopló sobre ellos aliento de vida. Dios los cubrió con su espíritu. Ellos tenían la presencia de Dios sobre ellos. Y por eso cuando ellos despertaron y se levantaron, ellos no se sentían desnudos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba sobre ellos. Era como un vestido, era como un manto que estaba sobre ellos. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, ellos sintieron que ese vestido de la gloria de Dios se había ido. Los dos lo notaron, percibieron la ausencia de esa presencia de Dios sobre ellos y se sintieron desnudos. Así pasa cuando el cristiano vive en pecado. Así pasa cuando el cristiano peca y no se arrepiente. Cuando deja de cuidar la gloria de Dios y comienza a vivir en las cosas de este mundo, comienza a sentirse desnudo espiritualmente. Comienza a sentir como que la presencia de Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque tienen contristado al Espíritu Santo. Por eso cuando vienen al arrepentimiento y vuelven a la comunión con Dios, ¿qué sienten de una? Sienten otra vez que ese vestido es puesto sobre ellos, que la presencia de Dios vuelve sobre sus vidas. En el versículo 7 dice que cuando ellos perdieron ese vestido de gloria, Adán trató de hacer algo para vestirse él mismo. Y dice que cosió un vestido de hojas de higuera. Así muchas personas cuando pierden la presencia de Dios, luego tratan de hacer su propio vestido de hojas de higuera y se visten de legalismo. Entonces hay iglesias que son muy duras, ley tras ley, mandamiento tras mandamiento, y entonces piensan que eso es la presencia de Dios. Colocarle imposiciones a las mujeres, que no se maquille, que no se tinture el pelo, y ellos piensan que esa es la gloria de Dios, y que si la mujer no se tintura el pelo, que ahí está la gloria de Dios. Que si la mujer no se maquilla, que ahí está la presencia de Dios. Pero si le ven un pantalón, entonces ya no tiene la gloria de Dios. Hermano, cuán errados están. Cuán errados están. Otros se visten de religiosidad, que piensan que por venir a toda reunión y a todo culto, que ya están bien con Dios. Esto no se trata de asistir religiosamente a un culto ni a la intercesión. Esto se trata de que usted ame a Dios, de que usted valore la persona del Espíritu Santo, que usted tenga una comunión con Él aún fuera de la iglesia. Porque la mayoría de cristianos vienen a tener comunión con Dios en la iglesia, cuando Dios quiere tener comunión con ellos todos los días allá en su casa, en el trabajo y donde se encuentran. Porque es que la presencia de Dios no está aquí en la iglesia, la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y donde usted vaya puede tener comunión con la presencia de Dios. Adán y Eva cosieron hojas de higuera, que luego Dios se las quitó. Dios quiere quitar las hojas de higuera. Hay iglesias que están vestidas externamente con hojas de higuera, templos muy grandes, muy suntuosos, pero no está la presencia de Dios. Hace días vi un predicador
una mega iglesia en los Estados Unidos, y que estaba predicando que la homosexualidad estaba bien en la iglesia, que se podían ordenar parejas del mismo sexo al ministerio. ¿Qué piensan de esa iglesia? ¿Tiene la gloria de Dios? Y es un templo suntuoso y es un predicador muy reconocido, pero mire que está aceptando todo lo que va en contra de la presencia de Dios. ¿Y por qué entran en ese mal espíritu y en esas falsas doctrinas? Porque han abandonado la presencia del Espíritu Santo. Porque si tuvieran al Espíritu Santo, nunca se atreverían a predicar semejantes herejías. La presencia de Dios lo cambia todo. No podemos vestirnos de hojas de higuera, hermanos. No podemos cambiar la presencia de Dios por nada en esta tierra. La presencia de Dios es irreemplazable. Y dice en el versículo 8, para resumir, que Adán y Eva terminaron huyendo de la presencia de Dios. Ellos pecaron. Y esa gloria que les visitaba todos los días, ahora ellos le tenían miedo a la presencia de Dios. Cuando alguien no está bien con Dios, comienza a tenerle miedo a la presencia de Dios. Por eso, para que no le tengas temor a la presencia de Dios, ordena tu vida delante de Él. Pídele perdón, restaura, para que no te alejes de la presencia de Dios, sino que puedas acercarte nuevamente a Él. En Hechos capítulo 6, versículo 3, solamente apúntelo. Dice que en la iglesia primitiva escogieron para servir en las mesas personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo. ¿Qué requisito debe tener cualquier persona que sirva al Señor? Que estén llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son los requisitos de hoy? Que tenga una bonita voz. ¿Cuáles son los requisitos de hoy? A veces que tenga plata. Los requisitos que los hombres ponen son muchos, pero ¿cuál era el requisito principal en la iglesia primitiva? Llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia reconocía que esos diáconos tenían un vestido especial sobre ellos. Sabían que la presencia de Dios estaba sobre ellos por encima de los títulos, por encima de los logros, por encima del billete. Ellos veían era que la presencia de Dios estuviera sobre una persona para poder que sirvieran. Pero hoy en día, hermano, se envían personas al ministerio que porque son familiares del pastor. Eso pasa en muchas partes. Se envían personas al ministerio que porque son empresarios. Pero la pregunta es, ¿están llenos del Espíritu Santo? ¿Aman verdaderamente la presencia de Dios? ¿Verdaderamente tienen comunión con el Espíritu Santo? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. La unción es el vestido con el que Dios nos quiere vestir. Es un vestido que está preparado solo por Él, que es de bendición, y no como las vestiduras viles que tenía el sacerdote Josué. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, ya voy a terminar. Zacarías capítulo 3, versículos del 3 al 5. Zacarías capítulo 3, versículos del 3 al 5, y dice así: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Qué son las vestiduras viles? Digan, el pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Aquí encontramos a Josué, el sumo sacerdote, que él estaba vestido y estaba al frente del pueblo de Dios como sacerdote. Pero ¿cómo estaban sus vestiduras? Eran vestiduras viles, que estaban sucias, que estaban rotas, malolientes. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo con Josué? Mandó que se le cambiaran esas vestiduras. Nosotros llegamos a Cristo con vestiduras viles. Estábamos, hermano, perdidos en el pecado.
malolientos delante de Dios, nauseabundos espiritualmente, porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo huelen los muertos? Huelen muy fuerte. Pero Dios, ¿qué hizo? Quitó esas vestiduras viles y puso una nueva vestidura, su presencia en nosotros. Porque Dios es el que santifica. Y cuando aceptaste a Cristo, tú tienes unas nuevas vestiduras. Pero el Señor te dice: cuida tus vestiduras, no las manches, protege tu vestidura, manténlas limpias delante de la presencia de Dios. Y este es el tiempo de quitar las vestiduras viles, para colocarnos las vestiduras que Dios quiere que tengamos sobre nosotros. Si usted siente que ha perdido la presencia de Dios, que usted está mal con Dios, oye, hermano, arrepiéntete y vuélvete al Señor, porque es tiempo de gracia, tiempo aceptable. Y si tú te vuelves a Él, el Señor va a limpiar tus vestiduras. La sangre de Cristo es suficiente para romper con cualquier atadura, con cualquier pecado, con cualquier maldición. Y cuando tú de corazón te arrepientes, el Señor cambia tu vestidura. Y vamos a leer Salmos 51, 10 y 11 y termino con esa cita. Salmos 51, versículos 10 y 11. Porque estamos hablando de la unción, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Pero también debemos entender que debemos cuidar esa gloria, debemos cuidar esa unción. ¿Queremos cosas grandes? Limpiémonos. ¿Queremos cosas poderosas de Dios? Preparemos nuestros corazones. Salmo 51, 10 y 11. David peca y él siente que iba a perder sus vestiduras dadas por Dios, la presencia de Dios. Y él hace esta oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, Señor, quiero vivir para ti. Verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David podía perder cualquier cosa, pero él no quería perder la presencia de Dios. Y David perdió muchas cosas por el pecado, pero por misericordia de Dios, por él arrepentirse y acercarse a Dios, la presencia de Dios no lo abandonó como hizo con Saúl. Y por eso él pudo soportar todo lo que vino. Hermano, no pierdas la presencia de Dios, no pierdas al Espíritu Santo. Cada vez que Dios te unja en un culto, ¿a qué sales después del culto? ¿Qué es lo que ves en la casa? Como los discípulos que tomaron la cena para ir a negar al Señor. Así hay cristianos que participan de las cosas espirituales luego para hacer lo malo. No, hermanitos, no puede ser así. Nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que ser diferente si nosotros anhelamos la presencia de Dios sobre nuestra vida. Y la pregunta en esta noche: ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la unción? Porque le decimos: Señor, danos tu unción y tu presencia. Él no la quiere dar, pero la pregunta: ¿estás dispuesto a pagar el precio para que esa presencia venga y permanezca? ¿Estás dispuesto a limpiar tu casa? ¿A no volver a hacer rumbas en tu casa? ¿Ni a meter el bazuco ni la marihuana en tu casa? ¿Estás dispuesto a no visitar más chamanes, ni brujos, ni ver programas que tienen que ver con brujería? ¿Estás dispuesto a negarte a las películas de terror que abren puertas al mundo espiritual? ¿Estás dispuesto a negarte a esas conversaciones con tus compañeros en el trabajo que deshonran a Dios? ¿Estás dispuesto a no participar más de chistes verdes? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo por causa de la presencia de Dios? Porque si estás dispuesto, el Señor hoy limpia tus vestiduras y la unción de Dios comenzará a visitarte de una forma más fuerte. Porque Dios te da un poquito y si eres fiel, te da más. Y si eres fiel, te da más. Y si eres fiel, te da más. ¿Hasta dónde quieres llegar con la presencia de Dios? Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar por un momento. Vamos a hacer una oración.
Mi hermanito, yo quiero en esta noche, yo hago pocas veces esto, hacer que la gente pase aquí al frente, pero a veces siento del Señor que lo debo hacer para orar por las personas. Si tú sientes, mi hermanito, que estás apagado espiritualmente, que te has enfriado espiritualmente, que tú necesitas de la gloria de Dios, que necesitas cambiar tu vida, renunciar a cosas que están apagando la presencia de Dios, yo quiero que pases aquí al frente, en un acto de sinceridad. Aquí nadie te va a condenar, nadie te va a acusar. Simplemente es como un acto de sinceridad ante Dios, que necesitamos de Él, que necesitamos de su gloria y de su presencia. Porque el Espíritu Santo nos ama. El Espíritu Santo te ama, te anhela celosamente, y Él quiere que tú seas exclusivamente de Él. Y lo que tú estás haciendo en esta noche es lo que el Espíritu Santo quiere, para restaurar tu alma, para restaurar tu vida, para restaurar tu corazón. Acérquense por acá, acérquense más para acá, mis hermanitos, bien pueda, para que puedan acercarse a los hermanitos de allá. Amén. Aleluya. Si tú estás en tu puesto y todavía sientes que debes pasar, no importa que tengas algún cargo en la iglesia, no importa. El Señor quiere la sinceridad de tu corazón, porque necesitamos verdaderamente volver al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque está limpiando tu vida. Porque a través de mi limpieza vendrá mi unción. Tú has estado clamando por mi gloria. Has estado clamando por esa llenura espiritual, y por eso he estado obrando en tu corazón. Recibe la gracia de Dios, que ha sido muy abundante sobre tu vida. Recibe la gracia de Dios. Y el Señor ha estado colocando cosas en tu corazón en cuanto al servicio de Él, y te ha estado colocando compasión por las almas y por las personas, porque el Señor te va a enviar. Recibe esa unción de Dios bendita. Espíritu Santo, gracias te damos en esta noche. Yo bendigo a tu pueblo aquí presente, Señor, tus hijos que necesitan de ti, así como yo necesito de ti, Señor. En esta noche nos presentamos delante de tu presencia, deseosos de tu gloria, pero sabemos, Señor, que nuestras vidas necesitan tener un cambio, que nuestras vidas necesitan ser transformadas. Por eso nos presentamos delante de ti. Mi hermano y mi hermana que estás aquí al frente, y los que están en las sillas, oren a Dios, y en este momento comiencen a ponerse en paz con Dios, a decirle: Señor, perdóname por esto, porque me he permitido ver lo que no debo o escuchar lo que no debo. He participado de conversaciones que no son de bendición. He permitido pensamientos en mi mente que van en contra de tu palabra y de tu voluntad, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, porque te he contristado al permitir en mi vida la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, las palabras hirientes, la falta de perdón, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, porque he pecado contra ti, porque no he honrado tu presencia, porque pensaba que estaba tratando con algo y no con alguien. Y hoy comprendo que la unción es una persona, que la unción es el Espíritu Santo. Dile: Espíritu de Dios, quiero restaurar mi vida contigo. Hoy te entrego todo pecado de mi corazón. Habla con Él y confiésale cualquier pecado al Señor. Díselo, porque Él está escuchando. Él te está limpiando hoy, porque agua en abundancia del Espíritu, agua en abundancia de la palabra está pasando sobre ti, te está limpiando. Recibe la limpieza de Dios espiritual. Recibe la limpieza de Dios en tu mente y en tu alma. Recibe la presencia de Dios en tu cuerpo. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda iniquidad en esta noche se rompa. Todo deseo de practicar el pecado se rompa y venga libertad. Dile: Espíritu Santo, límpiame.
Que tu unción traiga libertad a mi alma y a mi espíritu. Que tu unción traiga libertad a mi cuerpo, Señor. Pues quiero consagrarme a ti en espíritu, en alma y en cuerpo. Porque mis ojos mirarán lo recto, díselo al Señor. Mis oídos escucharán lo que es de bendición, escucharán tu palabra. Porque mis palabras serán de ánimo, de aliento, Señor. Porque mis palabras serán solo de bendición. Cuidaré mis pensamientos, Señor, para que sean agradables delante de ti, Padre. Guardaré las intenciones de mi corazón para que sean puras delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, presentamos a tus hijos en este momento para que tú tomes control de sus almas, para que tú tomes control de sus vidas, para que tú los bendigas, Señor, en esta noche, y salgan de este lugar renovados, transformados, con una conciencia tranquila, que puedan acostarse y descansar en paz, porque saben que tú estás con ellos. Espíritu Santo, inquieta a tus hijos para que vuelvan a la palabra de Dios, a leerla, para que vuelvan a la oración, para que vuelvan al ayuno, para que vuelvan a la búsqueda de tu presencia. Recibe esa presencia de Dios sobre tu vida. Recibe de la gloria de Dios. Pastores, venga, hagamos aquí una oración rápidamente por eso. Oremos. Cierren sus ojitos, que los pastores van a orar por ustedes. Los van a ministrar, los van a bendecir con la oración, para que la presencia del Señor toque sus vidas y sus corazones. Pastores, oren, oren por estos hijos de Dios. Amén, amén. Eso, pastor, oren por los que están atrasitos, pastor. En el nombre de Jesús, bendecimos estas vidas, Señor, para que la gloria del Señor, Señor, les cubra, les guarde, les bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Que estas almas estén consagradas a ti, que sean para la gloria de tu reino. Recibe sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en este momento. Recibe sanidad. Recibe de la presencia de Dios, varón, en el nombre de Cristo, una mente renovada, una mente transformada por el poder de Dios. Oh Padre, llena a este varón de tu espíritu y de tu gloria. Bendíceles, bendíceles, Señor. Bendecimos a tus hijos en esta noche, declarando la gloria de Dios. Dios pondrá en ti hambre, un hambre sobrenatural por su presencia. Tú comenzarás a sentir un deseo de leer la palabra de Dios. Comenzarás a sentir un deseo de adorar a Dios, pero no eres tú. Es el Espíritu Santo que estará colocando ese deseo en tu corazón, para que tú le busques, para que tú le honres, para que tú le alabes, porque la victoria está en la adoración. Recibe de la presencia de Dios. Yo te bendigo. Bendigo la gloria de Dios sobre tu vida. Te bendigo, mujer. La gracia de Dios les bendiga. Recibe de la presencia de Dios, porque tú amas mucho al Espíritu Santo y Él lo sabe. Él ha visto cómo lo invocas en la mañana, cómo lo invocas en la tarde, cómo lo invocas en la noche. Continuamente le dices: Señor, te amo. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, dame sabiduría. Y esas oraciones han subido delante de la presencia de Dios, porque eres amada ante la presencia del Señor. Aunque a veces no percibes su presencia ni su gloria, el Señor está contigo. Y Él te mima y Él te cuida, aunque a veces no lo percibas. Y las oraciones por tu esposo siempre están delante de Él. Oh, aleluya. Recibe de la presencia de Dios. Recibe la bendición del Espíritu Santo sobre tu vida. Recibe de esa gloria de Dios. Gracias, papá. Bendecimos a tus hijos. Bendecimos a tus hijos. Recibe libertad de parte de Dios. Recibe de la bendición del Espíritu Santo. Recibe, porque Dios te ha guardado de peligros en el pasado y te guardó en más de una ocasión, porque el Señor ha tenido misericordia de ti.
Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, aun a sus enemigos, hace estar en paz con ellos. Así que recibe la gracia de Dios en el nombre de Jesús, y que seas guardado cada día de parte de Dios. Recibe la bendición de Dios en el nombre de Cristo. Bendecimos estas almas. Agradecemos, Señor, por todos estos varones, por todas estas mujeres de Dios. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos por tu palabra, que es muy sencilla, pero hoy nos enseñaste que debemos cuidar lo que tú nos has dado. Debemos cuidar tu gloria, debemos cuidar tu presencia. Hay una palabra que Dios me dio comenzando el culto y yo la voy a soltar. Una mujer con ovario poliquístico. Ovario poliquístico, esa fue la palabra que me vino. En el nombre de Jesús, recibe sanidad por el poder de Dios. Recibe sanidad por el poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papá, porque hecho está. Gracias, papá, porque hecho está. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta noche. Permíteles que lleguen en paz a sus casas y que en esta noche descansen, que tengan paz, que lleguen a sus casas a buscar tu presencia, que lleguen a sus casas a adorarte y alabarte, que lleguen a sus casas a leer la Biblia, que lleguen a sus casas a encomendar esta noche delante de ti, y que tú les puedas visitar con sueños, con revelaciones, con visiones, y con tremendas cosas les sorprenderás. Gracias te damos, Señor, por esta noche y por tu presencia. En Cristo Jesús, amén y amén. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Queridos hermanos, vayan en paz. Que la gracia del Señor les bendiga a todos. Bendigo a todos los hermanos que están comunicados a través de las redes. No se les olvide que debemos cuidar la presencia de Dios. Cuida la presencia en tu casa. Cuida la presencia de Dios en tu trabajo. Cuida la presencia de Dios en la iglesia. Cuida la presencia de Dios donde quiera que vayas, porque esa presencia no solamente está aquí, está en todo lugar donde tú vayas. Que la mano del Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.